la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Es su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor, amén, en este día martes. Ya se nos está yendo este mes. Y es una tremenda bendición estar junto a ustedes en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Que Dios me los bendiga enormemente, mis amados hermanos. Saludamos a nuestro hermano Steven, que está ahí en los mandos técnicos. Y esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual para la gloria del Señor. Siempre esa es la bendición que nosotros queremos, que nosotros anhelamos, que es lo que viene de parte de Dios. Esa bendición, como dice la Escritura, que enriquece y que no añade consigo tristeza, ¿ya? O sea, es una bendición, hermano, en otro orden, en otro nivel, en otro carácter. Y es la bendición, hermano, que nosotros los cristianos deberíamos valorar. Por ejemplo, una persona del mundo no va a valorar las bendiciones espirituales. Poder orar, poder leer la Escritura, poder ir a la iglesia, poder evangelizar, poder, hermano, compartir el evangelio, poder discipular a alguna persona. Una persona, un individuo del mundo no va a valorar eso porque es una bendición espiritual. Ministrar a una persona, ungir a alguien, ganarse un alma para Cristo, para uno una maravilla. Ganarse a alguien para Cristo y después ver a esa persona crecer en el evangelio, para uno es una verdadera maravilla. Pero mundano, hermano, eso no lo va a valorar jamás. Ya lo triste es cuando de repente, siendo cristiano, hermano, no valoramos esas tremendas bendiciones que Dios nos otorga, que son evangelizar, discipular, ir al culto, orar, presentar ayunos, buscar el rostro de Dios, ir a un cerro, ir a un campo, hermano, cantarle al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que quiero partir con esa pequeña reflexión, hermano, y esto es muy interesante, el entender lo que cuando alguien desprecia la bendición de Dios, el fin ya va a ser similar a Esaú, ya, porque Esaú no valoró los beneficios de la bendición espiritual, no valoró los beneficios de la primogenitura, y es por eso que vendió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Imagínate, o sea,
O sea, tuvo tan en poco la bendición espiritual, tuvo tan en poco, gracias mi hermano, ahí déjelo nomás, muy gentil, gracias hermano Daniel, tuvo tan en poco la bendición de Dios que pudo venderla por un plato de lentejas, ¿ya? Entonces, no podemos, hermano, cambiar lo de Dios por cosas que no nos benefician, que no nos edifican, que no nos contribuyen a nuestra vida espiritual. Y el error primero de Saúl fue no valorar la bendición de Dios. Así que Dios nos ayuda a poder valorar la bendición de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, cuando se enfermaron, recién dijeron, me hubiera gustado estar bien ahora de salud para ir a la iglesia? Pero resulta que esa persona, cuando estuvo bien de salud, no valoró el congregarse. Hay otros que dicen, por ejemplo, tienen problema ahora la voz y dicen, me gustaría predicar, pero no puedo alzar la voz. ¿Por qué? Porque tengo problemas en la laringe, las cuerdas vocales, etc. ¿Se da cuenta? Entonces, la gran mayoría de las personas, hermanos, insensatas, poco juiciosas, ¿qué es lo que hacen? Valoran las cosas cuando ya no están, ¿ya? Entonces, nosotros los cristianos somos llamados a valorar lo de Dios ahora. Ahora, cuando lo tenemos, cuando está la bendición, ahí tenemos que valorarla. Así que qué maravilla, hermano, de estar junto a ustedes, de poder estar en lo del Señor. Es una tremenda bendición. Saluda a mi hermano Steven, que está ahí en los mandos técnicos. Y también saludamos a todos los que vayan a conectarse o que vayan a ver nuestro programa en diferido en algún otro horario. Qué tremenda bendición. Amén. Estamos, hermano, de 2 de la tarde, un poquito más allá, digamos, partimos y esperamos tener un tiempo de bendición, una horita, para la gloria del Señor. Amén. Si usted quiere saludarme, si usted quiere escribirme, me puede escribir allí al más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. Ese es mi número de WhatsApp. Si usted quiere, me escribe al correo doctrinaapostolica@gmail.com, doctrinaapostolica@gmail.com. Amén. No sé si tenemos la cortina para orar. Vamos a ir entonces a la oración. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Es su programa, Doctrina Apostólica. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero darle muchas gracias por darme este honor, esta honra, esta bendición de haber podido llegar aquí a la radio. Mi Señor, gracias por haberme abierto el camino, mi Rey, y poder llegar hasta este lugar. Padre, use mi vida en esta hora, mi Rey, a pesar de mis debilidades, limitaciones, mis faltas. Úseme con la única finalidad que el Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea glorificado. Dios eterno, permítame el poder comunicar fielmente su palabra. Salve, sane, restaure, libere, renueve por su palabra, mi Dios. Se lo pido por piedad, mi Rey. Padre, saque del error por su palabra, restaure por su palabra, forme por su palabra, edifique por su palabra y use mi vida como instrumento en sus manos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yes, Lord. Let the sound of praises fill the air. Gloria al Señor, mis amados. Ya estamos de regreso. Ya, qué maravilla, qué bendición, hermano. Estaba meditando yo en este pasaje bíblico aquí en
Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Y quiero que nosotros podamos reflexionar en esto, hermano, que muchas veces no lo consideramos, que es, hermano, la gran obra que hizo Cristo al encarnarse. Ya muchas veces no consideramos la importancia, la relevancia de la encarnación. Qué importante, hermano, es considerar la encarnación. ¿Por qué? Porque la encarnación, hermano, es parte de todo lo que Jesús, y de hecho es como en la primera etapa de lo que Jesús iba a realizar aquí en la tierra, porque había un plan. Jesús tenía que nacer como hombre. No solamente Jesús tenía que venir como hombre, porque hay algunas sectas, ya por allí, a finales del siglo I, incluso siglo II y siglo III, que sostenían que Jesús bajó del cielo teniendo 30 años aproximadamente, bajó y desarrolló su ministerio. ¿Qué significa esto, hermano Richard? Que no creían en la encarnación. Es decir, no creían que Jesús había nacido del vientre de María, que había tenido un proceso de gestación dentro del vientre de María por obra del Espíritu Santo. Había sido, naturalmente, como dice la Escritura, había sido concebido. Entonces ellos negaban que había sido un niño, ya primero un bebé, un niño, un recién nacido, un bebé, un niño, un joven adulto, etc. No creían eso, sino que decían que había bajado del cielo, ¡bum!, y había llegado a la tierra. Eso nosotros los evangélicos no lo creemos. ¿Qué es lo que creemos? Creemos, hermano, que la segunda persona de la Trinidad, es decir, hermano, el Logos, así se llama en griego, Logos, y que fue traducido al español como el Verbo, ¿cierto? En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús, antes de su encarnación. En el principio era el Verbo. El Verbo y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Ya? El Verbo era Dios. Entonces, este Verbo, hermano, se hizo hombre, según San Juan capítulo 1, versículo 14. Anótelo usted por allí, San Juan capítulo 1, versículo 14, y Juan capítulo 1, verso 18, Colosenses capítulo 2, verso 9, Romanos capítulo 9, versículo 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros que creemos en la encarnación, que el Logos, también llamado en español el Verbo, Logos en griego, en español Verbo, el Verbo se hizo hombre, San Juan capítulo 1, verso 14, ¿ya? Y resulta, mis amados hermanos, que el Verbo se encarnó, pero el proceso de encarnación ocurrió, hermano, en el vientre de María, y eso es algo verdaderamente impresionante. Ya la encarnación es algo impresionante. Cómo se efectuó es algo extraordinario, hermano Richard. Pero podría haber sido que simplemente hubiera bajado a la tierra con 30 años, que hubiese bajado el Mesías, el Verbo. Sí, pero Dios no lo hizo así. Dios lo hizo como está relatado en la Escritura. ¿Cómo está relatado en la Escritura? Está relatado explícitamente, hermano, que Él se hizo hombre, Él, hermano, se encarnó, y como dice Isaías capítulo 7, anótelo usted por allí, Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice que una virgen concebirá. Vamos a ir a Isaías, ya no sé cuánto lo puedan estar anotando, ya estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, también conocido como, hermano, como el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Isaías capítulo 7, versículo 14, hermano, y vamos a meditar en 1 Timoteo 3:16. Mira lo que dice aquí la Escritura. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto,
Dice así, por tanto, en el nombre del Señor Jesucristo, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Ve? Esta iba a ser una señal que iba a dar Dios mismo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Qué tremendo, hermano, ¿ve? Tenía que ser así. La Virgen concebirá. No podía descender el Hijo de Dios a los 30 años y simplemente comenzar su ministerio. No, porque ya estaba profetizado aquí, que nacería de una virgen. He aquí que la Virgen, es decir, no iba a haber intervención, digamos, de otro hombre, sino que iba a ser una obra de Dios, una obra en este caso de Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que iba a hacer que María concibiera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Qué tremendo, hermano. Una virgen, qué maravilloso. O sea, esto es un misterio, hermano, pero gigante. Es un misterio extraordinario, hermano, que en este caso, hermano, consideremos cómo Dios hizo esta obra tan grande. Imagínense, el Mesías podría haber descendido directamente, hermano, podría haber descendido sobre, digamos aquí, la tierra y hubiera comenzado su ministerio. Pero el Mesías, hermano, no lo hizo así porque estaba profetizado en la Escritura que, hermano, nuestro Dios lo haría de esta manera. Ya el Salvador nacería de una virgen. Y no simplemente de una mujer joven, porque hay algunas versiones de la Escritura que dicen que simplemente iban a ser de una mujer joven. ¿Le puede bajar un poquito, hermano, a la cortina? Ellos creen que simplemente iban a ser de una mujer joven. No es así. Tenía que ser una mujer intachable. Tenía que ser una mujer sin pecado. Tenía que ser una mujer que no hubiese tenido ninguna relación íntima con ningún hombre. Ya, o sea, así estaba establecido por la palabra. Entonces, se da cuenta que la concepción del Mesías en el vientre de María estaba todo absolutamente planeado. Todo estaba de esta manera así establecido y tenía que nacer de una mujer. Y no de cualquier mujer, de una mujer virgen. ¿Cuál es la palabra en este caso? La palabra hebrea que se ocupa para virgen es la palabra hebrea alma. ¿Ya? ¿Cómo se escribe, hermano Richard? A-L-M-A-H. A-L-M-A-H. Así aparece en hebreo. Ya, coloque usted ese apunte, porque así aparece en el texto hebreo. Ya, es decir, hermano, no fue simplemente cualquier mujer. No, fue una mujer, hermano, que se guardó para Dios, y Dios quiso que esa mujer, hermano, fuese el instrumento de esta obra tan extraordinaria que es la obra de la encarnación. ¿Por qué ocurre la encarnación? Porque Dios mismo vendría a salvarnos. Esto es muy importante, hermano, para poder valorar, por favor, mis hermanos, para poder valorar la obra que hizo Cristo. Le explico. Por ejemplo, los testigos de Jehová, anótelo usted por allí, los testigos de Jehová, ¿qué es lo que creen? Los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios. ¿Qué creen, hermano Richard? Ellos creen que Jesús es un Dios, pero nosotros no creemos que Jesús sea un Dios. Nosotros creemos que es Dios plenamente, con mayúscula. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios, uno entre tanto, y con D minúscula. Nosotros no aceptamos aquello. Nosotros sostenemos con plena claridad que Jesús es absolutamente Dios. Ahora, tal vez alguien, hermano, pueda preguntarse, hermano Richard, pero ¿cuál sería la diferencia? Es que hay una diferencia abismante.
porque en este caso es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, que habitó en el vientre de María, una mujer virgen, una mujer dedicada a Dios, una mujer consagrada desde que nació, y resulta, hermano, consagrada a Dios, y resulta que es en ese vientre que nace el Mesías, y el Mesías nace siendo Dios, Dios hecho hombre, y vino a salvarnos de nuestros pecados. O sea, ¿se da cuenta, hermano, que es algo verdaderamente excepcional? Hermano Richard, ¿Dios podría haber enviado un ángel? Por supuesto. ¿Dios podría haber mandado un arcángel? Por supuesto. Si él lo hubiera querido hacer así, sí. ¿Dios podría haber enviado un serafín? Por supuesto. Pero Dios no envió a una criatura. Dios envió a su único hijo, que tiene su misma naturaleza, que es el Verbo. O sea, es tan grande el amor de Dios que de la Trinidad vino el segundo miembro de la Trinidad, que es Dios. Entonces, muchas veces, hermano, de repente nos andamos haciendo la pregunta: ¿Dios me ama? ¿Cómo Dios me ama? No sé si Dios todavía me amará. He fallado, he pecado, he tenido problemas, he tenido enfermedades, he tenido tribulaciones, he tenido crisis matrimoniales, he tenido crisis económica, he tenido pruebas, no sé si Dios me ama. Y de repente, hermano, el maligno quiere fomentar ese pensamiento, cuando en realidad nosotros no deberíamos preguntarnos si Dios nos ama, porque de hecho nos ama de manera tan grande, tan extraordinaria, que envió a su propio Hijo. ¡Qué tremendo, hermano! El cristianismo, hermano, la fe cristiana, la fe evangélica, hermano, deja bien en claro que el Padre no envió a una criatura. El Padre envió a su único Hijo, que también es creador junto a Él, y vino a salvarnos, el Mesías, de nuestros pecados. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, de repente, hermano, el maligno quiere ir fomentando un pensamiento, quiere ir colocando, hermano, una duda, quiere ir colocando un cuestionamiento. Y sobre todo cuando las cosas no nos resultan, cuando las cosas no van resultando como esperábamos, como habíamos planificado, como nos habíamos proyectado en el tiempo, y de repente el maligno quiere colocar cuestionamientos. Bueno, y mira, tú dices que Dios te ama y mira, te pasó esto, te pasó esto otro, te pasó esto otro. Pero cuando yo entiendo el misterio de la piedad, cuando yo entiendo la tremenda obra que hizo Cristo para salvarme, que incluso se hizo hombre estando unos meses en el vientre de una mujer, que pasó cada etapa, la etapa de concebido, de recién nacido, de niño, de adolescente, de joven adulto. Tremendo, hermano. Hizo todo ese trayecto para, hermano, efectivamente vencer el pecado, vencer al diablo, vencer la carne, vencer los demonios, vencer todo, hermano, y cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario para luego resucitar. Y todo ese trayecto, hermano, lo hizo para que, hermano, nosotros fuésemos salvos. Cristo efectivamente se hizo hombre, nació como hombre, se desarrolló en su ministerio como un hombre perfecto, porque lo era. Dios hecho hombre, hermano, y nunca pecó. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dudar de su amor? No deberíamos nosotros dudar de su amor. Es que me pasó esto. No deberíamos dudar de su amor. No deberíamos desconfiar del amor de Cristo, del amor del Padre. Entonces, en este pasaje, en Primera de Timoteo, entonces esto es muy importante que nosotros lo entendamos, número uno, para que valoremos todas las etapas, hermano, de
Cristo, no solo su muerte en la cruz, que evidentemente es lo más importante, por supuesto, pero cada etapa del ministerio de Cristo fue importante. Cada una de esas etapas Cristo la vivió con un propósito. Y mira lo que dice aquí, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice. E indiscutiblemente, grande, mira el término que utiliza. Aquí déjame marcarlo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Ve? Aquí hay una síntesis. ¿Qué significa esto, hermano Richard? Que aquí en el verso 16, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, hay una síntesis de la vida del Mesías. Y el apóstol Pablo, que fue, digamos, uno de los apóstoles más extraordinarios, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, nos dice acá que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. De la piedad, es decir, toda esta obra que hizo Cristo, de hacerse hombre, hermano, de haber predicado el evangelio, de hermano haber sido luego recibido arriba en gloria, cada etapa de haber muerto en la cruz, cuando él murió en la cruz y resucitó, cada episodio de la obra de Cristo es algo, hermano, grande y sin discusión. Ya, vuelvo a explicarlo. Cada etapa, anótalo tú por favor, cada etapa de la vida de Cristo es grande de manera indiscutible. Oh, qué tremendo, hermano. ¡Qué maravilloso! Entonces, qué importante que nosotros nos podamos recrear. Hermano Richard, es que el ateo no cree. Bueno, allá verá él si cree o no cree. Pero nosotros creemos. No es que el de allá, no sé, en la universidad, en el instituto, no sé, en una comida, compartiendo con mis familiares, alguien me dijo que no creía. Bueno, cosa de la persona. Está en su libre albedrío, allá verá él. Pero nosotros como cristianos somos llamados ¿a qué? A recrearnos en esto. Pablo nos dice, e indiscutiblemente. Otras versiones traducen sin discusión. Otras versiones traducen sin contradicción, sin refutación. También podríamos interpretarlo sin cuestionamiento, sin duda, ciertamente. Ciertamente, grande es el misterio de la piedad. Grande es, hermano, lo que Jesús hizo por nosotros. Cada etapa, cada episodio, cada circunstancia, hermano, en la que Cristo estuvo aquí y en la que Cristo manifestó su poder, su gloria, es algo que nosotros deberíamos, hermano, constantemente deleitarnos. Mucha gente, hermano, pasan los años, por ejemplo, ya, se convirtió alguien. Ya, usted se convirtió, ¿cierto? Independiente de la edad que usted tuviera. Al principio, cuando le cuentan una palabra, y en especial le hablan de Cristo, usted dice, oh, qué hermoso el pasaje, uy, cómo sanó al leproso, cómo perdonó a la prostituta, cómo perdonó a la adúltera, cómo le dio una nueva oportunidad a tal persona, cómo hizo este milagro, cómo caminó sobre el agua, cómo se encarnó, cómo estuvo en el vientre de María, qué tremendo. Qué impresionante cómo Elizabeth o Isabel va donde María y dice la Escritura que Juan el Bautista sintió la presencia de Dios. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba en el vientre de María. Oye, toda la Escritura la persona la deleita, la impacta, la llena. Oye, le cuentan alguna enseñanza acerca de Cristo y el hermano donde es nuevo se deleita.
Pero después ya tiene 2 años de convertido, ya tiene 3 años de convertido, ya tiene 4 años de convertido, ya tiene 5 años de convertido, y cada vez se deleita menos. Cada vez ve que no es tan grande el evangelio. ¿Y cómo, hermano Richard? No hay oración. No hay oración, no hay búsqueda, no hay consagración, no hay dedicación. Es por eso que ve esto de manera tan poco, digamos, de manera poco espiritual. No lo ve de forma espiritual porque, oye, aunque pasaran, no sé, 50 años, aunque pasaran 50 años, ¿usted qué tendría que hacer? Usted y yo tendríamos que deleitarnos, ¿cierto? Oye, que pasen los años y que cada vez que leamos acerca de una obra de Cristo, nosotros deleitarnos y llenarnos y gozarnos. ¡Oh, qué tremendo mensaje! Aunque alguien lo predicó 1, 2, 3, 4 veces, aunque usted lo haya leído 10 veces, 20 veces, usted siempre se va a recrear, porque es grande. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, mi amado hermano, yo le quiero preguntar en esta hora si nos seguimos deleitando en este misterio de Cristo. Imagínate, saca tú la cuenta, hermano, que el Mesías tiene millones de ángeles. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen millones de ángeles que le sirvan. Ya podría haber enviado a cualquier criatura, pero resulta que el Hijo, el Mesías, el Verbo, dijo: yo voy a salvar a los hombres. El Padre lo envió y él dijo: yo voy. ¿Y por qué no nos estamos deleitando con aquello si es algo verdaderamente extraordinario? Piensa tú cómo estaría nuestra vida sin Cristo. Piensa tú qué hubiese sucedido si Cristo no se hubiese hecho hombre. ¿Qué hubiese sucedido si Cristo no hubiese decidido venir a salvarnos? ¿Qué hubiera sucedido? La ley no puede salvar, las obras no pueden salvar, la religión no puede salvar, ya la ética no puede salvar, la moral no puede salvar, nada de eso puede salvar. Entonces estaríamos en un estado absolutamente de tinieblas. Entonces, qué impresionante, hermano, es comprender esto. Imagínate, Pablo, cuando escribe esto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ya llevaba años en el ministerio, ya llevaba años predicando, ya había escrito otras epístolas. Habían pasado décadas, pero para él seguía siendo algo impresionante lo que hizo Cristo por nosotros. Yo le pregunto a usted, mi amado en Cristo, han pasado los años. Tal vez usted tenga 5 años como convertido, 10 años. Yo llevo sirviendo al Señor por misericordia 27 años aproximadamente, 28 años, perdón, aproximadamente. Y para mí todavía es un deleite el meditar esto. Y tal vez me pueda decir: hermano, pero es que eso ya la gente lo sabe, eso es como básico. No, eso es lo medular. Es lo medular. Es algo impresionante, es indiscutible que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre para salvarme de mis pecados. Qué tremendo. Ya quiero que nosotros hagamos este paralelo. Por ejemplo, cuando Lucifer se rebeló, cuando Luzbel se rebeló y fueron expulsados, digamos, la tercera parte de los ángeles allá en el cielo, ¿qué es lo que hizo la Trinidad frente a aquello? ¿Qué es lo que hizo? Digamos que la Trinidad hizo un plan para rescatar a los ángeles caídos. No, la Trinidad no hizo ningún plan de redención.
para que Satanás, Lucifer, el diablo, que el Señor lo reprenda, en el nombre de Jesús, el Dios Trino no hizo ningún plan de redención para salvar a Satanás y a los ángeles caídos, sino que los hermanos los entregó a su propia impiedad. ¿Qué significa esto, hermano Richard? Significa que Dios podría no haber enviado a su Hijo. Significa que podría no haber estado en las profecías en el Antiguo Testamento y que simplemente la humanidad hubiese sido entregada al pecado y que nadie se hubiera salvado. Pero por el contrario, ¡qué maravilla! Yo no sé si alguien puede decir amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Dios Todopoderoso, el Dios Santo decidió, hermano, hacer un plan de redención para salvarnos. Entonces, esto, hermano, al apóstol Pablo lo deleitaba. Esto al apóstol Pablo lo llenaba. Y mira, habían pasado años. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Yo no sé si alguien se pueda gozar. Habían pasado años desde que Pablo se había convertido hasta escribir Primera de Timoteo. Y Pablo seguía deleitándose. Hermano Richard, desde la conversión, anote usted este dato, desde la conversión del apóstol Pablo, hasta que Pablo escribe Primera de Timoteo, habían pasado, hermano, aproximadamente entre 30 a 35 años, ¿ya? Pablo se había convertido por allí por el año 33 o 34 después de Cristo, unos años después, ya 1 o 2 años después que el Mesías resucitó y ascendió al cielo. Ya, y Primera de Timoteo la escribió, hermano, por el año 63, ya, entre el 63 y el 66. Es decir, habían pasado más de 30 años que Pablo llevaba ya como cristiano, que Pablo ya llevaba, desarrollando misiones. Pablo ya llevaba mucho tiempo llevando el ministerio de misionero a diferentes lugares con un equipo de trabajo. Y aún así seguía deleitándose en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y cargó nuestros pecados, murió en la cruz y, hermano, resucitó al tercer día. Y para Pablo era un hecho verdaderamente extraordinario. Oh, qué maravilla, hermano. Qué triste de repente ver a personas que se sientan, por ejemplo, en un culto. Se sientan en un culto, hermano, y escuchan la palabra y ya nada los impacta. Ya nada los ministra, nada los, como que los impresiona. Ya todas las prédicas son básicas, todas las prédicas, hermanos, son sin contenido, todas las prédicas son rutinarias. Otros dicen, yo ya sé lo que va a predicar, yo ya tengo claro qué va a decir, me imagino que va a hablar, lo tengo claro. ¿Me entiendes? O sea, las personas, hermano, no comprenden, hermano, la profundidad de lo que hizo Dios. Y Dios hizo algo tan grande, hermano. Imagínate, después de 30 años, anótalo por favor, los que estén compartiendo con nosotros, después de 30 años, Pablo se seguía deleitando con la obra de Cristo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Hace cuánto que no nos quebrantamos por la obra que hizo Cristo? Porque Él se hizo hombre, porque Él, hermano, se encarnó, porque Él nació del vientre de una mujer virgen, porque Él vivió una vida perfecta. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. A ver qué me coloca ese texto.
Oye, ¿hace cuánto que no nos quebrantamos al meditar las incontables sanidades que hizo? ¿Cuánta gente perdonó? ¿A cuánta gente le dio una nueva oportunidad? ¿Hace cuánto que eso no nos sobrecoge, no nos impacta? ¿Hace cuánto que estamos viendo lo esencial, lo fundamental de la palabra como rutina? ¡Qué tremendo, hermano! Hermano Richard, es que yo ya llevo cualquier año. Esos palos nuevos, hermano Richard. No, es... Mira, Pablo después de 30 años seguía diciendo, es que esto es muy grande. Es que esta obra que hizo Cristo es muy grande. Déjame contarte un testimonio. Un día estábamos compartiendo con uno de mis maestros, Efraín Ben-Adriel, un cristiano de origen judío, que fue uno de mis primeros maestros, discipuladores. También era teólogo de la Asamblea de Dios y también fue pastor de la Asamblea de Dios. Ahora él ya partió a la presencia de Dios, era una persona anciana. Cuando yo iba a su casa a aprender de la palabra, yo tenía como entre 16 y 19 años. Ya iba a aprender allá a su casa. Yo golpeaba la reja y le gritaba, hermano, soy el hermano Richard, venía a verlo para ver si hablamos de la Biblia. Y el hermano Fernando ya había dejado el ministerio, era una persona bien adulta, y me dejaba entrar a su casa. Y resulta que este varón tenía una particularidad. El hermano Fernando, que nosotros le llamamos Efraín Ben-Adriel, cuando él hablaba, cuando el hermano Fernando o Efraín Ben-Adriel hablaba de la obra de Cristo, siempre se quebrantaba, se sobrecogía. Y eso a mí siempre me impresionó, porque él ya había estudiado en la Universidad de Chile, había estudiado geología, había estudiado en el Centro de Estudios Judaico, había estudiado teología en el Seminario de la Asamblea de Dios, había sido ungido pastor, había dado charlas, conferencias, se había relacionado con gente muy importante. Pero ¿sabes qué? Nunca, a pesar del crecimiento espiritual que él tuvo, nunca dejó de amar la obra que hizo Cristo, de amar a Cristo naturalmente y su obra. Nunca dejó de deleitarse en que el Mesías se haya hecho hombre y haya vivido en esta tierra una vida perfecta y haya muerto por él en la cruz y haya llevado su pecado. De repente nos hablaba de esto y sabe que se ponía a llorar, hermano. ¡Oh! ¡Qué maravilla! No, es que yo ya estoy crecido, yo ya estoy maduro, yo ya no hablo de eso, yo estoy hablando ya de la estratosfera, yo estoy hablando de conceptos más abstractos, más filosóficos, yo estoy hablando en otro nivel. No, si aquí lo que más importa es conocer la obra que hizo Dios, la obra que hizo Cristo, y yo debo deleitarme siempre, porque gracias a esa obra, un día por misericordia estaré en el cielo para la gloria de Dios. Un día tú estarás allí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque Cristo te fue a preparar lugar. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Imagínate, el hermano Fernando o Efraín Ben-Adriel llevaba años en el Evangelio, yo creo que más de 40 años. ¿Y sabe qué? Todavía seguía deleitándose, impresionándose, maravillándose con la obra de Cristo. Frecuentemente se maravillaba. Déjame contarte un testimonio. Él por muchos años vivió acá en Santiago
Y él después se fue a vivir a Temuco. Y con un grupo de hermanos jóvenes, en ese tiempo yo era bastante más joven, le pedimos que si él visitaba Santiago, le pedimos que él viniera a Santiago. Y con un grupo de hermanos jóvenes que eran jóvenes que amaban la palabra, eran jóvenes también, muchos de ellos, jóvenes que por misericordia estudiaban en diferentes institutos, universidades. Hicimos una ofrenda para traerlo de Temuco acá, unos días acá a Santiago, y para verlo, porque no lo veíamos, no sé, póngale usted unos 5 años que no lo veíamos, desde que él se había ido para Temuco. Se le hizo una 11, y luego nosotros le dijimos, hermano Fernando, compártanos una palabra. Y él dijo, ay, ¿quieren que les comparta una palabra? Ya era una persona adulto mayor, un anciano. Y nosotros le dijimos, sí, compartan una palabra, hermano. Y resulta, hermano, que él se puso a hablar de la obra de Cristo. Alguien podría haber dicho, pero va a hablar de la obra de Cristo, ¿por qué no habla acerca de escatología? ¿Por qué no habla acerca de hermenéutica, de exégesis? Hermano Richard, ¿está mal hablar aquello? No, una maravilla, pero nunca debemos desplazar lo esencial, la obra de Jesús el Mesías, y considerar cada una de sus etapas. Evidentemente que la crucifixión y la resurrección es el punto más alto, más elevado, más álgido, más importante, por supuesto, y gloria a Dios para siempre. Pero hay que valorar toda la obra de Cristo, todo lo que hizo Cristo, el bendito por los siglos de los siglos, porque Jesús de Nazaret es bendito por los siglos de los siglos. Y sabe que el hermano se puso a hablar de la obra de Cristo, de cómo Jesús llevó nuestros pecados. Y en un momento él se detiene, mientras él estaba hablando, él se detiene. Y él se quebranta, hermano, se quebranta y se pone como a llorar. Y él dice, y pensar que nosotros merecíamos el infierno. Y comienza a decirle a cada uno de los presentes, habrán habido como unas 8 personas, comenzó a decirle, por ejemplo, tú, y se dio como una vuelta en círculo, mirando a cada uno, tú. Y él dijo, nos merecíamos el infierno eterno. Y luego dijo él, y el peor de esta reunión, el más pecador, el más malvado de esta reunión, dijo él, soy yo. Y no era un show, no era un espectáculo, no era, está haciendo un show, está haciendo una pantomima, quiere sensibilizar conciencia. No, estaba verdaderamente quebrantado. Y él dijo, y el peor de aquí soy yo. Porque ninguno de nosotros nos merecíamos esta obra de Cristo. Oh, hermano. Qué maravilloso, hermano, es considerar que hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que no han perdido el foco, no han perdido el norte, que entienden que lo más importante es lo que hizo Dios, es lo que hizo la segunda persona de la Trinidad enviada por el Padre. Y el mismo Mesías nos dijo, mira, yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Consolador, para que Él esté con ustedes, para que Él los dirija, o sea, para que no nos quedáramos huérfanos, nos envió al maravilloso, al sublime, al excelso, al majestuoso Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo, hermano. Oh, qué maravilla, ya se nos ha ido el tiempo, hermano, lamentablemente ya se nos está yendo el tiempo. Quiero que podamos ir culminando, hermano, esta reflexión. Al ir pasando los años, ¿estás valorizando todo lo que Cristo hizo por ti? ¿Estás revalorizando lo que Cristo hizo por ti? ¿Estoy revalorizando lo que Cristo hizo por mí?
Estoy sopesando su muerte en la cruz, su resurrección, su ministerio, su concepción virginal. Estoy valorando cada etapa de la obra de Cristo, o al ir pasando los años, ya como que me acostumbré, sí lo sé, me conozco ese versículo, sé el contexto aquí. ¿Lo estoy viendo así o estoy como Pablo? Imagínate, Pablo después de 30 años seguía deleitándose. Después de 30 años seguía deleitándose. ¿Cuántos años llevas convertido? ¿Te sigues deleitando? ¿Sigues diciendo lo que dijo Pablo? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Te pregunto, ¿tú te harías una hormiga? ¿Te transformarías en una hormiga para salvar a las hormigas? Te estoy dando un ejemplo súper precario, pero para que valorices, para que valoricemos. Bueno, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. La segunda persona de la Trinidad vivió entre los hombres y lidió con la traición, lidió con la infidelidad, lidió con el abandono, lidió con la ingratitud, lidió con los puñetazos, lidió con los escupitajos, lidió con lo peor del ser humano. Y dice la Biblia que fue llevado como oveja, hermano, que es llevada al matadero, según Isaías, y estaba profetizado en Isaías capítulo 53, y murió por nosotros en la cruz, llevando nuestros pecados, y resucitó al tercer día para asegurar nuestra resurrección. ¡Oh! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué maravilloso! Ha sido una tremenda bendición, mis amados. Revaloricemos. Hermano, pero ¿cuántos años? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad, hasta el último día que estemos aquí en la tierra, ya sea viviendo, digamos, y que luego la persona muera y parta a la presencia del Señor, o ya sea que ocurra el arrebatamiento. Nada puede eclipsar, nada puede dejar en las sombras a Cristo y su obra. Eso es lo esencial, eso sin lugar a dudas es lo más importante, mis amados hermanos, para nosotros los cristianos. Ya, mis amados, ha sido una tremenda bendición. Déjeme su saludo, su comentario. Yo luego voy a estar leyendo los comentarios, pero si usted quiere me puede dejar su comentario, yo luego lo leo. Y nos puede colaborar allí con un like, un comentario, hermano, y compartiendo el programa. Si usted quiere, puede visitar nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme Predicador. Y si usted quiere apoyar nuestro ministerio de la palabra, lo puede hacer comunicándose con nosotros al número de WhatsApp. Amén. Así que desde el día de hoy vamos a revalorizar lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Cómo lo hago, hermano Richard? Comencemos la oración. Dios mío, me he endurecido, me he insensibilizado, ya no me deleito como cuando me convertí. Al principio me deleitaban que Cristo había llevado mis pecados, que Cristo había resucitado, que Cristo siendo Dios se hizo hombre. Todo eso me deleitaba, Dios mío, pero han ido pasando los días y me fui enfriando. Dios mío, perdóneme. Comencemos a pedirle a Dios: perdóneme, cámbieme, transfórmeme, haga de mí una nueva criatura, coloque en mí un corazón nuevo, un sentir nuevo, una renovación. Permítame renovarme en la palabra. Que nadie, que ningún hombre, que ninguna institución, que ningún negocio, que ningún proyecto eclipse lo más importante, que es valorar la obra de Jesús, el Mesías. Imagínate tú, Pablo, después de 30 años, todavía decía, después de 30 años de haberse convertido, seguía diciendo que la obra de Cristo era indiscutiblemente
grande e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¡Oh, qué maravilloso! Vamos a orar. Oremos, mi hermano Steven, para ya estarnos despidiendo. Es su programa Doctrina Apostólica. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de su presencia, mi Dios, verdaderamente tocado, ministrado. Me acordaba de su siervo, nuestro hermano Fernando Efraín Benadriel, que tanto nos enseñó, yo teniendo entre 16 y 17 años, hasta como los 25 años, siempre nos estuvo inculcando el no perder el norte, el no perder el foco, el no olvidarnos que lo más importante era valorizar, era comprender la tremenda obra que hizo Cristo por nosotros, mi Dios. Padre, ayúdeme a no enfriarme. Ayúdeme a no insensibilizarme, mi Dios. Yo quiero orar por mis hermanos que están allí en sintonía. Ayúdenos a no insensibilizarse, a no, Padre mío, mi Dios eterno, a no relativizar la obra de Dios, a no desvalorizar, a no devaluar la obra de Cristo. Padre, trate con nosotros. En el nombre de Jesús, 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 tóquenos una vez más, Espíritu de Dios. Coloque ese amor por Cristo, por la obra de Cristo y por las almas por las cuales murió Cristo. Ayúdenos nuevamente a quebrantarnos, Padre, por todo lo que hizo Jesús. Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, viviente maravilloso. Gracias Dios, porque sin la obra de Cristo no tendríamos ninguna oportunidad de entrar al tercer cielo. Pero gracias por el Señor, gracias por Jesús. Gracias por el maravilloso, gracias por el sublime. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Oh, gracias Cristo amado, gracias Cristo amado, gracias Padre porque envió a Cristo, gracias Espíritu Santo por sostenernos, gracias Trino Dios, y renueve nuestra relación con el Mesías. Padre, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. From head to toe, I love you, Father, Son. Es su programa Doctrina Apostólica. Ya, mis amados, nos estamos despidiendo. Gracias, hermano Steven. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Ha sido una tremenda bendición y que esta palabra quede, como dice Salomón, como clavo hincado en nuestro corazón. Que se mantenga allí esta palabra y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si usted se quiere comunicar con este servidor, nos puede escribir allí al más 569 53 18 65 85 o al correo electrónico doctrinaapostolica@gmail.com. Visite también nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme Predicador. Amén. Muchas gracias a todos los que nos apoyan también con la oración, con el ayuno y con una ofrenda de amor. Me despido con un Maranata, el Señor viene.